Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Hoy vamos a romper un poco los esquemas del formato habitual que tenemos con nuestro programa, que como ustedes ya saben, revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia cada 7 días. Y vamos a concentrarnos en entrevistas con los candidatos de las próximas elecciones subnacionales, tanto de alcaldías como de gobernaciones a nivel nacional. El día de hoy vamos a contar con la presencia de una reconocida personalidad paceña y boliviana, ex defensor del pueblo, ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Está con nosotros Waldo Albarracín y por supuesto Gregorio Lanza para esta serie de entrevistas que empezamos en Epicentro. Bienvenidos. Primero agradecer a Waldo por aceptar esta invitación para dialogar sobre los problemas de La Paz y su candidatura para la alcaldía paceña. Waldo, tienes una larga trayectoria en este programa. En algún momento hemos señalado que tu paso por la Defensoría del Pueblo ha marcado huella, ha sido una gestión eficiente de defensa permanente de los derechos humanos en un contexto además difícil. Se iniciaba el gobierno de Evo Morales, el proceso de cambio, y posteriormente en la administración de la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad más grande del país, y que requiere capacidades no solamente de articular alianzas, sino también gerenciales. Y creo que esas dos grandes experiencias te habilitan porque de hecho la experiencia, la vida y los hechos son los que cuentan para la población. ¿Cómo así te has animado, Waldo, a ingresar en la carrera electoral? En principio, agradecer por la entrevista y a través del programa un saludo respetuoso a toda la audiencia. Mencionarte que originalmente no hubo una intención de postulación porque consideraba que había que viabilizar, impulsar más bien la conformación de un frente amplio de las fuerzas de convicción democrática en atención a la experiencia reciente que tuvimos muy triste y frustrante. Me refiero a las elecciones del mes de octubre, donde lamentablemente, precisamente por la dispersión del voto, por una especie de egocentrismo de las fuerzas, de los liderazgos de las fuerzas democráticas, no se ha viabilizado ese frente amplio que garantice una presencia y una convocatoria electoral más fuerte, y le han abierto de par en par las puertas de retorno al poder las fuerzas dictatoriales, totalitarias e intolerantes como que están encarnadas en el MAS. Por tanto, a tan poco tiempo de esa experiencia no tiene sentido el repetir los errores, más bien debería haber un aprendizaje. En ese contexto, cuando se me acercó inicialmente un grupo de ciudadanos que representaban a diferentes organizaciones de la sociedad civil, me pidieron que postule. Yo les mencioné que había que dar prioridad más bien a esa conformación de un frente amplio, y en ese contexto les advertí que si no había ninguna obsesión personal de mí, o sea, mía, en el sentido de postular, y que si más bien en aras de ese frente se viabilizaba un perfil que garantice esa unidad, que viabilice y que además sea un testimonio de convocatoria ciudadana, de respaldo popular ciudadano, con mayor razón deberíamos apoyar a esa persona. Obviamente no tenía en la cabeza ninguna persona, pero esa era, digamos, la idea, ¿no? Y posteriormente se aproximaron, me buscaron cada uno por su lado las organizaciones políticas que se Solvó, Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional,
planteándome que mi persona pudiera ser candidato exclusivo de su entidad política. La respuesta fue la misma que expuse ante estas organizaciones de la sociedad civil, que si bien era importante la eh, asistencia a las elecciones subnacionales, pero no tenía sentido repetir la experiencia de octubre y por lo tanto más bien había que viabilizar un frente amplio. Si se daba esa posibilidad, mi persona podía contribuir, pero les advertí a ellos también que si en el trayecto identificáramos un mejor perfil de alguien, varón o mujer, que no solo garantizara esa unidad, sino la ampliara hacia otros lados y que mostrara una importante convocatoria ciudadana, apoyo ciudadano, de modo que no solo implique ganar las elecciones, sino una buena gestión municipal. Yo igual daba paso a un costado y me sumaba al respaldo a esa persona en aras de un frente amplio. Waldo, lograste ese primer objetivo y creo que fue muy importante. Se unieron esas fuerzas, se unieron las fuerzas de oposición para llevar adelante tu candidatura. ¿Cómo ves que subsanar algunas tensiones que puedan haber entre ellas? De hecho, para el día de tu presentación, proclamación, estas fuerzas no coordinaron para hacer la presentación de una manera conjunta. Aparecieron primero aviso de un colega diputado de Comunidad Ciudadana, posteriormente creo que fue el alcalde Revilla que sacó la convocatoria y finalmente Unidad Nacional. ¿Esos temas se han discutido? ¿Los tienes en tu agenda? ¿Cómo crees que se pueden resolver no esos es temas? extraño, claro, porque como tú mencionabas, en la Defensoría del Pueblo, en la Asamblea de Derechos Humanos, que estuve casi 12 años como presidente, me tocó mediar frente a problemas mucho más grandes, ¿no? De violencia de por medio, etcétera, y me tocó estar al medio. Enfrentamientos entre militares y policías, acuérdate de Octubre Negro, Febrero Negro, donde las balas silbaban por nuestras orejas. Entonces, si uno ya se ha formado en ese escenario de las incomprensiones mutuas a veces de las tiendas políticas que intentan formar un frente, ¿por qué no iba yo a ayudar? Y de hecho lo logramos, ¿no? Claro, no fue sencillo porque tú sabes, lamentablemente la idiosincrasia política, no solo en el MAS, sino en las otras fuerzas, se han acostumbrado a primero sobrevalorarse. Siempre creen que son más importantes que las otras. Sus líderes se vuelven, los ponen siempre sobre el bien y el mal a su jefe. No son los intocables. Cuando ya estás negociando, siempre quieren tener la mejor parte de la torta, etc. Es parte de la mediocridad, yo diría. Además de la idiosincrasia, es parte de la mediocridad política. Y así les hice conocer a ellos esto. Les dije que no hay que ser mediocres, que sí es necesaria la unidad, que cada uno de ellos son imprescindibles, son importantes, pero también son perjudiciales cuando quieren mirar despectivamente a los demás. Que es importante un baño de humildad, de tolerancia, de respeto al otro, etc. Creo que ha valido estas reflexiones. Ahora, no hay obra perfecta. Pues el caso que tú mencionas de algunas incoherencias en la presentación, es que cada uno que quería, como se dice, madrugar, ¿no? Anunciar mi candidatura, ya se adelantó algún diputado, el otro por su lado, en fin. Pero y hay cosas más que no las puedo resolver, pero que no le afectan al tema de fondo. Al final se dio la presentación. Que quizá la parte también compleja ha sido eso del Consejo Municipal, que seguramente ustedes también me van a preguntar. Es natural que cada uno de ellos quisiera tener su cuota parte. Y de hecho eso lo hemos allanado también, haciéndoles ver que no es que es malo que cada uno quisiera tener más que los otros. En fin. Entonces, como que se ha dado también una especie de distribución equitativa en eso. Es más, en desmedro de un interés individual mío.
En fin, pero no importaba, o sea, la idea era demostrarles en ellos que hay desprendimiento. Y ahora, Waldo como Albarracín ha resuelto un primer problema, un primer gran escollo que, como él lo señalaba, en este país, posiblemente en otros también, pero en este país, el sectarismo, a veces la soberbia de los líderes no permite la unidad que reclama el pueblo, la unidad que reclaman los paseños. Jorge Luis, ¿tienes algunas preguntas sobre estos temas, problemas en lo personal, en el desarrollo de la propuesta, en cómo mira la población, la figura de Waldo Albarracín? Sí, la primera pregunta. Waldo Albarracín va a ser ahora visto de otra manera, es decir, lo vamos a ver ahora de otra forma, porque ha asumido, creo yo, y existe algunas corrientes que proponen y dicen que está apostando demasiado en su candidatura. Lo vamos a ver de forma distinta. ¿Qué va a pasar con Waldo Albarracín después de esta elección? yo te agradezco la pregunta por una razón elemental. Para mí la defensa de los derechos humanos siempre ha sido una opción de vida. Bueno, ya han pasado los años, las décadas, y sigo defendiendo en diferentes coyunturas, desde la dictadura, pasando por las democraduras y ahora en la coyuntura que estamos viviendo. En mi gestión, bueno, de defensor del pueblo, obviamente que tenía que defender los derechos humanos, esa era mi pega. Pero como rector de la UNSA, sin descuidar la parte específica de la cuestión académica, científica, de incentivar incluso, de profundizar el tema de la investigación científica, del mejoramiento de la calidad académica, en fin, hemos introducido también otros temas. Por ejemplo, hemos creado la Defensoría de los Derechos Universitarios, a cargo de una compañera que estuvo en la Defensoría del Pueblo conmigo, Griselda Sillerico, que está cumpliendo un trabajo extraordinario en la institución y ella, desde luego, ¿no? Defendiendo derechos humanos de docentes, de estudiantes, de trabajadores administrativos. Es una nueva escuela en la universidad, aunque se opusieron muchos, pero la institucionalizamos. El tema de los centros infantiles, es decir, de que cada estudiante, porque en mi época recuerdo que hicimos un pequeño sondeo, y resulta que muchas de las estudiantes jóvenes habían desertado de la universidad por cuestiones de embarazo y subsecuente maternidad. Claro, era lógico. Entonces, ¿qué hicimos? Que la UNSA le cuide a sus hijos, para que no abandone, y redujeron ostensiblemente los índices de deserción universitaria. El tema de la transparencia, es decir, de dar una lucha contundente contra la corrupción y transparentar el manejo de los recursos institucionales. Hemos abordado temas, por ejemplo, de equidad de género, la lucha desde la universidad se ha impulsado bastante la lucha contra el tráfico de seres humanos, la trata de personas, en fin, en contra de la violencia de género, en fin. Les hemos dado cobertura, pero amplia, a las personas adultas mayores, donde nadie los tomaba ya en cuenta, ¿no? Estaban ahí arrinconados. En la UNSA han revivido prácticamente, y ellos los reconocen, etc. Entonces, yo creo, y la defensa de la democracia, porque algo que se había descuidado es que, y a Gregorio debe acordarse, la UNSA siempre fue contestataria al Estado, y especialmente cuando era un Estado autoritario, con mayor razón cuando eran dictaduras, ¿no es cierto? Entonces, la UNSA que se había ingresado, antes de mi llegada, en una especie de invernadero donde ya importaba un pepino ese tema. Entonces hemos retomado lo que es la UNSA luchadora por la democracia, desde luego sin subordinarse a ninguna organización política. No le gustó eso al MAS, pero lo hicimos. Entonces, ahora justamente yo te respondo con esta pequeña referencia. ¿Por qué tengo que cambiar? Si desde el municipio tú puedes orientar tu gestión municipal, ¿no es cierto?, que no tiene por qué ser meramente técnica o tecnócrata. Mucho cuidado que por ser técnica, tecnócrata, se vuelva burócrata y después hipócrita. Entonces, es fundamental en ese sentido no perder la línea, y creo que el municipio, reivindicando los derechos fundamentales que están en la Constitución y que ahora se centran en saneamiento básico, agua, energía eléctrica, calidad de vida que están ahí, ¿por qué no? ¿No es cierto? Seguir esa línea.
esa es la idea. Por eso no vamos a cambiar para nada de forma de vida y de forma de pensar y de actuar. Waldo, una pregunta molestosa. Yo decía en un programa pasado, cuando ya se anunciaba la posibilidad de tu candidatura, un posible problema de Waldo Albarracín es que a veces no se sabe lo que piensa, no expresa de manera más precisa hacia dónde vamos, hacia dónde nos conduce, o es parco en la comunicación. ¿Qué opinas sobre esas percepciones? Quizás no me he dado cuenta y genero a veces una imagen que probablemente no se la asimila a plenitud. En un programa con Mario, en el café de la mañana, alguien ha dicho que soy muy serio y en realidad yo no soy serio, ¿no? Bueno, serio en mis propuestas, en mis convicciones, pero no soy hosco, si tú quieres, ¿no? Entonces, pero de repente a veces uno puede mostrar algo que no es involuntariamente. Pero, a ver, para empezar, yo nunca he dejado de ser un hombre de izquierda y me siento orgullosamente izquierdista. El MAS está incurriendo en un crimen que todos los que no piensan como ellos inmediatamente los vuelven derechistas. Sí. Y ellos se creen los dueños exclusivos de un membrete. No, yo lo digo orgullosamente. Lo que pasa es que ser izquierdista también ha ocasionado que la gente que piense que ser izquierdista es malo, ¿no es cierto? Yo en realidad soy un izquierdista que cree en Dios, que soy un izquierdista con bastante sensibilidad humana, soy un izquierdista tolerante y respetuoso del ideal ajeno. ¿No es cierto? Parafraseando a Voltaire, que decía, no pienso como tú, pero daría mi vida por defender tu pensamiento, el tuyo. Entonces, esa izquierda es la que necesita Bolivia, una izquierda tolerante, respetuosa, humana, humanitaria, solidaria, y no la izquierda fascista, más, diríamos, vinculada al otro extremo, a la ultraderecha, que es lo que hoy día representa el MAS. En ese contexto, obviamente que en mi gestión tiene que entender que La Paz es una ciudad asimétrica, social y económicamente asimétrica, donde hay gente que vive en el marco del ejercicio pleno de su calidad de vida, pero hay otros barrios donde la gente sobrevive. Entonces, ¿dónde va a estar la mirada atenta de este alcalde? Tiene que estar pues ahí para achicar esas brechas odiosas que existen entre ciudadano y ciudadano. Lo que te estoy diciendo es que los barrios periféricos van a tener una mirada preferencial, lo digo de la forma más sincera, porque justamente son tan humanos como nosotros, lo que no significa que voy a discriminar, ¿no es cierto? Más bien lo que hay que hacer es generar un verdadero escenario de igualdad. Ahora, eso no se resuelve ni con discursos ni de la noche a la mañana. Pero y ahí entramos, sí ahí entramos, Waldo. Creo que has entrado a este bloque que es el más importante posiblemente, y es ¿qué ofreces a la población de La Paz? Tenemos muchos problemas, ya has comenzado a hablar de la filosofía que tienes, una filosofía que plantea la necesidad de teniendo como centro los derechos humanos, comprender que es una ciudad asimétrica y hay que encarar a partir de ese punto de vista. ¿Cuáles serían tus 3 principales propuestas para La Paz? Ya, nosotros estamos trabajando un plan de gobierno que va a ser culminado estos días y distribuido en lo posible a la mayoría de la población paceña. Pero sí te puedo decir de manera puntual aspectos fundamentales. Lo que te dije hace un momento, el tema de hacer todos los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los paceños y paceñas en general, pero poniendo también énfasis en estos barrios periféricos marginales donde la gente más que vivir sobrevive. Entiendo que ahí van a haber dificultades económicas porque lamentablemente el presupuesto de la alcaldía de los municipios en general se han reducido sensiblemente a partir de la reducción de los ingresos por el IDH, ¿no es cierto? Tengo entendido que el Consejo Municipal ha aprobado para 2021 2.107 millones de bolivianos.
es bajo, es poco. Y son cerca de 42 millones de bolivianos menos que que el presupuesto anterior. Pero no estamos para decir, no hay plata, no hago nada. Ahí está el desafío. Es decir, que pese a la reducción de los recursos económicos hacia los municipios, y en este caso al municipio de La Paz, tenemos que buscar las formas más inteligentes para que no le falte, es decir, para plasmar estos objetivos. En este caso, como dije en primer plano, el achicar las asimetrías sociales, mejorando la calidad de vida de especialmente los sectores más deprimidos de La Paz. Segundo, el tema, cuando justamente seguimos con la cuestión de la calidad de vida, es el tema de medio ambiente, que se lo veía siempre como si fuera una preocupación de las ONGs o de algunos intelectuales. Es un tema de defensa de la vida. Hoy día nos golpea a todos. ¿No es cierto? Entonces, como decía alguna vez en idioma mexicano, nos estamos chingando el mundo con nuestra forma de vivir. Entonces, el municipio puede ejercer un liderazgo incluso a nivel nacional, el municipio de La Paz, de cómo desarrollar una nueva cultura de comportamiento colectivo en función del respeto al medio ambiente. Y ahí entra el tema de la basura. La basura no está para desechar. O sea, mucho se homologa el concepto basura, desecho. No, es basura, reciclaje, basura, transformación, ¿verdad? Y entonces nosotros pretendemos, especialmente acudiendo a la ayuda externa, que no necesariamente es económica. Muchas veces hay bastante experiencia en el mundo sobre reciclaje y sobre calidad de vida en ese sentido, y desde luego preservación del oxígeno de las áreas verdes, ¿entiendes? Entonces, ese es otro punto que a mí me interesa profundizar. El tercero es transporte. ¿Ya? Valorando lo que ya se ha hecho, no es mi estilo decir, ahora estaba todo mal, ahora viene aquí El Salvador, no hay tal, ¿no? Bueno, sobre todos los avances logrados, creemos que hay que de todas maneras mejorar el servicio por algo fundamental. La coyuntura ha cambiado ostensiblemente por el tema del coronavirus. Entonces, ¿cómo le puedes decir a un transportista que no llene su minibús o su colectivo o su taxi, ¿no? Cuando él tiene la necesidad también de sobrevivir económicamente, porque le ha afectado, como a todos, le ha afectado económicamente? Eso se resuelve con diálogo. Entonces, a través de la cultura del diálogo, ver que se allane esta problemática de evitar los contagios en los medios de transporte, pero simultáneamente preservar los derechos económicos de los compatriotas transportistas. Por otro Excelente. lado, el tema... Antes de que continúes, yo quería retomar esta idea del diálogo, porque da la impresión que ese es un tema fundamental para la paz, reconciliar a los paceños del centro con aquellos que viven en las áreas suburbanas, con aquellos hermanos que son de Palca, que están en el límite, con aquellos que son de Mecapaca, pero además reconciliar a los paceños con los salteños. Y yo creo por tu trayectoria, esa va a ser otra de las grandes tareas, Waldo. Es cierto, porque al final es un solo pueblo, ¿no? Se han ido creando ciudades, no está mal que quieran llegar al estatus de ciudad. El problema es que al dividirse los municipios han generado una especie de colisión, y eso ese es un error que debemos subsanar sin buscar culpables. Yo creo que hay una metrópoli en sí, ¿no? que implican municipios del Alto, municipios de Viacha, Palca, Guatajata, etc. Todo lo que implica la provincia de Murillo, el municipio de La Paz. Y hay que generar un espacio de concertación y de convivencia fraterna, colectiva, de apoyo solidario y mutuo entre estos municipios. Entonces yo me pregunto, ¿se produce un derrumbe en el puente Lipari? Si usted se ubica en Lipari, ya no pertenece a La Paz, sino a Palca, Sí. que es a Guatajata. Mecapaca. A Mecapaca, mejor dicho, Mecapaca. Pero resulta que ese municipio pequeño no tiene la maquinaria que tiene el municipio de La Paz. Entonces tendremos que mirar indiferente ese problema, diciendo, ese no es nuestro lío, ¿no es verdad? A eso me refiero. Estoy poniendo un ejemplo así al azar, porque de lo que se trata es que del conjunto de municipios
empecemos a actuar en forma mancomunada, tratando de beneficiar a un solo pueblo, que es el pueblo paceño. Paceño implica no solo la ciudad de La Paz, sino el conjunto del departamento de La Paz. Esa es la idea. Gracias. De ahí Jorge Luis, si tú quieres hacer algunos comentarios, preguntas. Sí, yo me había guardado algunas preguntas para el primer bloque y creo que es súper importante porque lo que está planteando el candidato Albarracín va en ese sentido. Hay muchas corrientes de opinión que igual plantean, Waldo Albarracín es el candidato del antimacismo, es el candidato de las pititas. Ya, bueno, muy buena pregunta. En ambos casos son relativas las preguntas, porque yo siento un respeto absoluto por las pititas, aunque Evo Morales las bautizó despectivamente, pero no se dio cuenta que las agrandó, ¿no? Las hizo inmortales a las pititas, que especialmente que es un tema generacional. La mayoría de las pititas son jóvenes, varones y mujeres, a quien expreso mi absoluto respeto. No es un candidato estrictamente antimacista, porque yo siento mucho respeto por muchos militantes del MAS que han creído en el proceso de cambio y que hoy están sufriendo también decepciones, ¿no? Por el totalitarismo que se ha centrado en el MAS y que no permite ni siquiera un debate ideológico interno. Bueno, entonces, lo que sí, cuando hablé de la conformación de un frente amplio, es justamente para evitar el monopolio del poder en todo el país. No es bueno que una sola tienda política ejerza el poder de forma absoluta en todo Bolivia, y ahí el pueblo es bien sabio, porque si ustedes revisan la historia electoral de los últimos años, había siempre un tiempo de diferencia de unos 3 meses, 4 meses entre la elección nacional y la subnacional. Y resulta que debe ser en las últimas 3, 4 elecciones, el MAS ganaba en la nacional, pero en las subnacionales perdía. Sí, señor. Especialmente en las ciudades grandes, La Paz, Cochabamba, etc. ¿Qué es lo que pasa? Ese pueblo es sabio porque como que distribuye la entrega del poder en el ejercicio de su soberanía. Dice, no es bueno que estos lo tengan todo, entonces le confía su voto a lo que es contestatario, al MAS. Entonces, ese es un fenómeno interesante. No sé si se repetirá, porque está muy fresca, de octubre a marzo, todavía muy fresco el respaldo que se ha dado al movimiento del socialismo, pero no hay que asustarse de los resultados, no hay que ser obsesivo con un resultado. Además, convencerse, no decirlo simplemente por diplomacia. Yo soy convencido de que si mi persona no gana la elección, yo no me voy a considerar un perdedor. Porque el pueblo sabe lo que hace cuando vota. Y entonces lo que tenemos que hacer es, en ese momento, si se da la victoria en tu favor, asumirlo con absoluta humildad, trabajar para todos, para los que votaron y los que no votaron por ti. Eso es esencial. No como el Álvaro García en un discurso dijo públicamente, aquellos que no voten, aquellos municipios donde no gane el MAS, no les vamos a dar plata, como si fuera su plata, ¿no? Y allá donde gane el MAS, a eso les vamos a dar la plata que no les vamos a dar a otros. O sea, como diciendo, podemos hacer lo que nos da la gana con la plata del país. Esa era la confesión de un delito prácticamente, ¿no es cierto? Bueno, pero esa mentalidad fascistoide es la que tiene que desaparecer en Bolivia. Yo reitero un convencido de que si el pueblo y Dios te confía el voto, debes trabajar con humildad, con amplitud para todos. Y si no resultas ganador, desearle, pero la mejor de las suertes a quien se quede de alcalde. ¿Por qué tiene que cambiar el amor a tu ciudad, el amor a tu pueblo, por un resultado electoral? En otras palabras, lo que estoy diciendo es empecemos a hacer política de manera distinta. Y los mensajes en esta coyuntura tienen que ser también cualitativamente distintos. Gracias, Waldo. Jorge Luis, ¿tienes algo más? Sí, la otra pregunta ya sobre el mismo programa y la oferta programática para seducir al electorado, que es de lo que se trata cuando está un candidato en competencia. ¿Cómo está observando Albarracín el tema de la metropolización de La Paz? ¿Tiene alguna visión de lo que es el tema de la metropolización de La Paz? Y casado con eso, la otra pregunta, para ir acortando, ¿cómo está la lógica de abordar el tema de seguridad ciudadana con el tema del alumbrado público?
de los desechos sólidos ya ya lo ha mencionado. Y la última, para cerrar mi participación en términos de pregunta, ¿nos puede dar los nombres que van a acompañar a Waldo Albarracín en esta aventura por ocupar la silla edil de La Paz? Ya. Bueno, en parte ya te he respondido, o sea, el tema, cuando hablo de metropolización, eso tiene que ser consensuado justamente con todos los municipios, ¿no? Porque si no sería como que una imposición de la ciudad de La Paz y podría hasta generar una sensación de los otros municipios de invasión. Entonces, hay que hacer todo lo contrario. Yo creo que la metropolización de La Paz debe ser una iniciativa conjunta de todos los municipios que integramos parte de la provincia de Murillo. O sea, los municipios aledaños al departamento de La Paz, desde luego. El Alto, Piacha, Mecapaca, Palca, etc. Para eso se requiere también una actitud constructiva de ellos. Mucho cuidado porque es probable que en estos municipios que estoy mencionando gane el MAS. Y muchas veces ese es el error, por ejemplo, como la alcaldía de Achocalla. Como le pertenecen al MAS, viene la orden de arriba y les dice, háganle lío al alcalde de La Paz. Eso ha pasado. Los bloqueos a los depósitos, a los botaderos, era un problema político, más que técnico, ¿no es cierto? Porque en realidad, hablando de esto, hay muchos alcaldes que cuando escupen, votan lixiviados. Hablando de medio ambiente, eso tiene que cambiar. Yo sí estoy dispuesto a dialogar con ellos, sea cual fuera la tendencia política de esos alcaldes. Ahora, en el tema de seguridad ciudadana, evidentemente hay que trabajar duro en lo que significa electrificación rural, porque por eso es una ciudad asimétrica, porque hay barrios donde la presencia de la luz eléctrica es contundente, es ostensible. Pero resulta que en otros lugares es casi como algo intermitente, así en términos eléctricos, ¿no? Así como las luciérnagas. Y obviamente la delincuencia se favorece de esta situación para vulnerar especialmente el derecho a la vida, a la integridad física de la gente. Creo fundamental que la alcaldía debe desarrollar un plan de coordinación con los órganos de seguridad del Estado, o sea, y por eso es que seguridad ciudadana no solo implica incremento de policías, seguridad ciudadana implica una política de Estado, especialmente de concientización a la población y de coordinación interinstitucional. Después me preguntaste los nombres, no los tengo, te digo sinceramente, los nombres de los concejales, porque no los estoy escogiendo yo, eso que quede claro, porque no es mi estilacho poner a mis cuates ¿no? Además, no te olvides que es una alianza. Lo que hemos procurado es que exista una distribución equitativa en cada uno de ellos y ellos verán a qué ciudadanos ponen sus nombres. Desde luego, lo que sí yo tengo que garantizar es que exista alternabilidad de género, ¿no es cierto? Que exista presencia femenina. No les diré por la María, pero sí voy a exigir que se respeten los derechos de las mujeres en general en el copamiento de estos espacios. Agradecerle a Waldo Albarracín por esta entrevista, el candidato de la unidad y la reconciliación de la paz. Creo que así también podemos nombrar a esta personalidad que se anima a responder a estos grandes desafíos que tiene la ciudad de La Paz en un contexto complejo donde efectivamente hay que impulsar la cultura del diálogo, la cultura de la paz. Waldo, nuevamente muchas gracias de mi parte y será hasta la próxima. Mucha suerte en tu candidatura. Un abrazo cariñoso para ambos, agradecerles por la entrevista y desde luego a quienes nos están viendo y escuchando, prometerles eso, ¿no? Si me respaldan con su voto, aceptaré con humildad el mandato y quisiera que la participación ciudadana sea más efectiva durante mi gestión, especialmente en términos de fiscalización, porque no tengo nada que ocultar. Jorge Luis. Gracias a Waldo Albarracín por compartir con nosotros estos minutos. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Nos veremos en una próxima edición. Los que han estado observándonos, no olviden suscribirse al canal. Gracias otra vez. Hasta la próxima.